Muy buen día, pues creo que este año 2022 hay muchos retos y uno de ellos, bueno, pues es lo que tenemos con lo que es todas las intoxicaciones por animales de ponzoña y algo que en Jalisco sabemos que es una alta incidencia de este tipo de procesos es picadura por alacrán. Así que hoy tenemos el agrado pues, de presentar a la licenciada, un ratito más les presentará a nuestro ponente, con una persona, un médico con muchísima trayectoria y pues para nosotros es un honor que esté aquí con nosotros. Me presento, soy el doctor Oscar Barreto y yo soy coordinador de la zona occidente de la Fuerza Especial Silanes y pues a nombre de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, OPD, Servicios de Salud Jalisco, y en colaboración con el área de antivenenos del laboratorio Silanes y Retox, pues agradecemos su asistencia. Y pues no me queda más que ceder los micrófonos a la licenciada Alejandra Cornejo Magdaleno. Ella es la coordinadora estatal del programa de prevención y control de intoxicación por picadura de alacrán y otros animales de ponzoña en el estado. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias, doctor Barreto. Muchísimas gracias a todo nuestro público que nos acompaña en esta sesión. Y bien, tengo el placer de darles la bienvenida a esta segunda sesión en el marco del evento Seminario Virtual Manejo del Paciente Intoxicado por Animal de Ponzoña en esta edición 2022. Quien impartirá el doctor Alfredo Luis Chávez Aro desde el estado de León, Guanajuato. Para continuar con la presentación de nuestro ponente, me permito leer algunos de sus más destacados anexos como tal. El doctor Alfredo Luis Chávez Aro es médico cirujano y partero por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue médico también voluntario de 1971 al 2013 y es director vitalicio del Centro Antialacrán de Cruz Roja Mexicana, Delegación León, Guanajuato. Asimismo, es asesor en la modificación de la norma oficial mexicana sobre la intoxicación por picadura de alacrán y es docente de prácticas clínicas en universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como la Universidad de Guanajuato, la Universidad Nicolaita y durante 2 años de la Universidad de Cambridge. Autor de diversos artículos, revistas nacionales e internacionales sobre el tema del alacranismo también y aracnoidismo, entre muchos otros logros más. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Chávez Aro, y arrancamos con su presentación, por favor. Para mí es un honor empezar como pues casi siempre cada año tengo la fortuna de poder platicar con ustedes. En muchos años lo hicimos de manera presencial, ahora tenemos que hacerlo a través de estas redes. El platicar con el estado de Jalisco para mí siempre ha sido un honor el platicar al respecto de lo que es el envenenamiento o intoxicación por picadura por alacrán. Agradezco al Servicios de Salud del Estado de Jalisco, a la licenciada Alejandra Cornejo Magdaleno, a Oscar Barreto, quien me hace favor de ponerme en contacto con ustedes, y a quienes me facilitan varias de las imágenes para poder documentar. Decía yo hace un momentito que siempre para poder platicar al respecto de esto, pues definitivamente es muy importante exponer la experiencia, pero siempre acompañada de imágenes, acompañada de este tipo de imágenes que nos dan una perspectiva muy diferente. El que ustedes vean las imágenes de los pacientes picados por alacrán, pues es importantísimo. Entonces, pues agradeciendo a estas instituciones y a Red Talks el poder platicar con ustedes, vamos a empezar con lo siguiente. Empezamos con que no tengo yo ningún conflicto de interés desde el punto de vista económico, pero sí tengo un conflicto de interés que para mí es vital, el poder compartir, el poder platicar, el poder llevar a cabo este intercambio de experiencias con las personas que tratan pacientes picados por alacrán, y definitivamente Jalisco ocupa un lugar preponderante desde hace muchísimos años. Jalisco yo creo que fue el primer estado donde se empezaron a documentar de una manera bien estricta, bien concienzuda, bien manejada la estadística de la picadura por alacrán, y esto nos ha venido haciendo que todo el resto de los estados de la República lo hagamos. Entonces, si bien no es económica, sí es importantísima para mí, es importantísima el poder, esa remuneración que yo percibo, que yo siento, el de poder platicar con ustedes. Desde el punto de vista de la evidencia científica, pues les comentaba yo hace un momento que yo me quedé pasmado por la mañana al leer una noticia donde se habla que, pues que ahora debemos de regresar
a utilizar otro tipo de medios para el tratamiento, específicamente hablando de COVID. Dicen ahora el COVID ya no se debe de tratar con la evidencia científica, debe de tratarse con medicina homeopática, ¿no? Pues la medicina homeopática, una de las cosas que más le falta precisamente es esa situación de evidencia científica. La evidencia científica que tenemos nosotros es muy grande y tenemos evidencia científica de la revisión de miles de casos de picados de alacrán en la República Mexicana, en el mundo. Somos líderes en el mundo en cuanto a esta circunstancia. Puesto que tenemos más de 300,000 picados por alacrán documentados, sabemos de antemano que las cifras que da, por ejemplo, biotecnología de la UNAM, el maestro Lorival Posani dice que esas 300,000 casos son un subregistro todavía. Él considera que la República Mexicana tiene más de 500,000 casos de picadura por alacrán. Y creo yo que sí, puesto que las cifras de lo que produce la empresa que elabora el antídoto van mucho más allá arriba de esas 500,000 frascos. Bien, entonces, si la evidencia científica va de la A a la C, yo pienso siempre que será al revés. Debemos de empezar con la C, puesto que la C es el reporte de un caso clínico, el reporte del cimiento de la enseñanza para poder documentar. Vamos a manejar el término preferentemente de envenenamiento que el de intoxicación. Intoxicación lo dejamos más para el uso para los daños que generan medicamentos, que generan algunos otro tipo de drogas. Y envenenamiento se refiere o nos deja muy claro el hecho de una sustancia que nos es inyectada por un alacrán, como en este caso, y que es el emisor del veneno, el receptor del veneno, como lo vemos en la diapositiva, donde se encuentra esa fase de angustia, que a mí me gusta poner esa diapositiva de esa señora, con esa fase de angustia y ese pacientito. Esta señora a mí me dejó pasmado cuando yo le tomé esa fotografía, porque era la angustia de una madre que no sabía cuánto le iba a costar el tratamiento de la picadura de su hijo. Sabemos que México es la república del mundo donde el costo de la picadura por animal ponzoñoso en general es la más barata, y definitivamente en el sector salud definitivamente es el único lugar en el mundo donde el tratamiento es gratuito. Empecemos con qué es alacranismo. Alacranismo es una urgencia médica. Desde aquí por eso lo marco y lo remarco en rojo, porque esto quiero hacer hincapié en que es una urgencia. En muchos lugares de la República seguimos teniendo la idea de que alacranismo es el picadito de alacrán, el niño que le picó, la niña que le picó, la señora que le picó el alacrán. No, definitivamente tenemos que partir de que es una urgencia médica y como tal tenemos que tratarlo. Claro, hablaremos de algunos detalles que podrían evitar o podrían modificar esta situación. Pero para empezar, un picado para alacrán es una urgencia médica desencadenada por la picadura e inoculación. Aquí está muy importante. Este punto es importantísimo. Es picadura e inoculación de veneno. No siempre el veneno es inoculado. La picadura por alacrán definitivamente va implícita la inoculación de veneno. Si el aguijón penetra lo suficiente para inocular el veneno, entonces sí tendremos una intoxicación, un envenenamiento. Si no es inoculado el veneno, si solamente se llega a clavar la punta del aguijón, entonces hay una picadura, sí, pero no hay inoculación del veneno, y como consecuencia, entonces el paciente puede tener dolor, puede tener alguna otra molestia, pero no tiene el envenenamiento debido precisamente a la inoculación de ese veneno, que nos va a generar la diseminación de ese mismo a través de vía linfática hacia la circulación sanguínea y generar el daño a los diferentes órganos y sistemas a los cuales afecta, y afecta a todos definitivamente. Cada vez se sabe más que afecta a cada uno de los órganos. Inicialmente pues, se pensaba que solo el sistema parasimpático, con la liberación de acetilcolina. Ahora sabemos que la liberación de acetilcolina es una de tantas, sabemos, pero debemos de tener en mente
toda la liberación de catecolaminas, toda la liberación de acetilcolina que genera un fenómeno en cascada donde se genera una liberación de neurotransmisores también que van a afectar esa estimulación y van a afectar tanto el sistema simpático como parasimpático, que pueden llegar a terminar, y no es extraño que termine en la muerte de algún paciente. Afortunadamente en la República Mexicana, cada vez por el uso adecuado, por la capacitación que la Secretaría de Salud, sobre todo en todos lados, y Jalisco ha sido siempre punta de lanza en esto. De hecho, quiero comentarles que el primer lugar en la República Mexicana donde se hizo el primer simposium, 1996, donde se habló por primera vez de este tipo de problema, donde se hizo hincapié de cuál era la importancia de la picadura alacrán, fue en Jalisco, específicamente en Puerto Vallarta. Yo la primera plática que di organizada, digámoslo de alguna manera, en 1986 di la primera plática aquí en León, Guanajuato, y después en el 96 doy la primera plática en el estado de Jalisco ante un auditorio enorme donde pudimos platicar al respecto, y ahorita veremos algunos de los datos. Otra cosa importante que quiero comentar es que la OMS actualmente, a partir del año pasado, clasifica la intoxicación, el envenenamiento por picadura por alacrán y en general por animales ponzoñosos, pero sobre todo alacrán y serpiente lo clasifica en código rojo. ¿Qué quiere decir código rojo para la OMS? Quiere decir que la atención debe de ser inmediata. Entonces, alerta para los médicos. Tenemos una norma que es la única norma a nivel mundial que nos indica que el tratamiento debe de ser de inmediato y seguir los cánones que nos maneja. Tenemos la guía de práctica clínica, y esto ahora sí, como dicen en el rancho, lo viene a secundar, lo viene a darle la importancia que tiene la OMS, clasificándolo en código rojo, diciendo la atención de este tipo de pacientes debe de ser de inmediata y con el antídoto y con los medios que tenemos adecuados para la aplicación de los medicamentos. Bien. Tenemos que platicar que tenemos dos grupos de alacranes. Unos grupos de alacranes llamados de interés médico, que son todo este gran grupo, toda la familia de interés médico, que son la familia Cheptide, Diplocentra, Scorpionidae, Lorinae, la Pseudoscorpionidae, la Behovide, que son los más comunes, la Behovide, la Scorpionidae y la Diplocentro, son los alacranes que abundan más en la República Mexicana, pero son de interés médico. ¿A qué me refiero interés médico? Me refiero a interés médico, y ustedes pueden ver aquí toda la cantidad de alacranes que es de interés médico. Aquel alacrán que cuando llega a picarnos, o escorpión que llega a picar a una persona, pues la va a llevar al tratamiento médico. ¿Por qué? Pues porque le duele, porque tiene a lo mejor un discreto edema, porque el dolor no se le calma, etcétera. La va a llegar a la atención médica. Pero es muy diferente solamente ese tipo de atención cuando la intoxicación pone en peligro la vida. Y aquí es donde definimos muy claramente lo que se le llama interés médico toxicológico. Dentro del grupo de las familias de alacranes que contienen a los grupos de interés médico toxicológico, o toxinológico, es la familia Butide, que contiene a todos los alacranes peligrosos del mundo, ¿sí? Y todos esos alacranes peligrosos del mundo, pues son los más importantes: el Eirus quinquestratus, considerado como el alacrán matahombres, es el alacrán rojo, el más grande del mundo. Tenemos al Parabotus, estos dos son africanos, el Botus, que también es africano. Tenemos al Androctonus, que es de la zona de Australia. Tenemos al Titius, que es de la zona de Centro y Sudamérica, y tenemos a los centuroides, que son de la zona de México. La zona de México y algunas partes de Centroamérica, Sudamérica, y la parte sur de Estados Unidos. Entonces, aquí arriba les pongo estos alacranes que también existen en México en una forma muy abundante: el Diplocentro y el Behovide, pero vuelvo a insistir, son de interés médico, generan dolor, generan molestia, pero no generan envenenamiento que ponga en peligro la vida. Actualmente se sabe
que definitivamente los alacranes más peligrosos del mundo están considerados los mexicanos, los del género Centruroides. Estudios que se han hecho recientemente hablan de que el Leiurus quinckestratus sí es un alacrán que pone en peligro la vida, pero hay algo muy importante. La cantidad de veneno que inyecta un alacrán del género Leiurus quinckestratus es mucho más del doble de lo que inyecta un alacrán mexicano. ¿Por qué? Por el tamaño. Si ustedes pueden ver ahí, el promedio de tamaño que tiene el Leiurus quinckestratus es de 11 centímetros. En cambio, el promedio de los alacranes mexicanos es de 6 centímetros aproximadamente. O sea, nuestros alacranes miden entre 4 y 6 centímetros. En cambio, el Leiurus quinckestratus, su promedio es 11 centímetros, puede medir desde 16 hasta 18 centímetros aproximadamente. Tenemos también a todos los demás, como ustedes pueden ver, el otro mide 14 centímetros, el otro mide aproximadamente 9 centímetros, entonces todos los demás son mucho más grandes que los nuestros. La palabra escorpión, la palabra alacrán, el único lugar en el mundo donde el escorpión se le llama alacrán es en México, ¿sí? Es una palabra de origen árabe, no me voy a meter a más para no hacer más largo esto, pero estamos hablando de la misma criatura. Lo mismo le podemos llamar a Leiurus quinckestratus escorpión, o le podemos llamar alacrán. Lo mismo sucede con los mexicanos. Estos son escorpiones o alacranes. Definitivamente el uso en México, el lenguaje, le da el uso de alacrán porque es la palabra más común en México, pero es exactamente el mismo escorpión y el veneno es tan activo como el de cualquier otro alacrán en el mundo o escorpión. Esta diapositiva tiene como fin y por hecho lo siguiente, se las he presentado ya en otras ocasiones y la idea es la siguiente. Durante muchos, pero muchos años y todavía desgraciadamente en muchas partes de la República Mexicana se habla de que a la hora de que ponemos el antídoto, el paciente se vuelve a reenvenenar. El alacrán le inyecta a nuestro paciente veneno, le ponemos el antiveneno, aparentemente el paciente mejora y se vuelve a reenvenenar y entonces nos asustamos y no sabemos a veces qué hacer. Si el antídoto nos está generando un problema, nos está generando alguna otra situación que ponga en peligro la vida, definitivamente no es así. Este estudio se hizo hace varios años, allá por el 2008, y se documentó en el 2011 en este libro que ustedes pueden tener fácilmente a la mano, el de emergencias médicas por animales ponzoñosos, por un grupo de investigadores en la UNAM, donde un grupo de gente, entre el maestro Rubén Posani, Alejandro Aragón, el doctor Adolfo Darrot, la doctora Gina de Sous y su esposo Carlos Sevic, se dieron la tarea de hacer un modelo siguiente. Dijeron, ¿qué pasa realmente con el veneno de alacrán dentro de un organismo? Entonces ellos tienen en el laboratorio la manera de hacer venenonemia, ¿sí? Como se hace, por ejemplo, en Australia. En Australia tienen kits específicos donde una persona es picada por algún animal venenoso, lo envenena, puede ser serpiente, puede ser alacrán, puede ser araña, le hacen una toma de sangre y ven qué tipo de veneno es el que tiene y entonces le aplican el antídoto que corresponde. En México no tenemos y ni tendremos por muchos, muchos años esta circunstancia y definitivamente quiero decirles que para eso está la clínica. Pero partiendo del punto de partida de esta diapositiva, vieron lo siguiente los investigadores. Dijeron, bueno, vamos a hacer un estudio en el cual le denominemos la hora cero, el momento en que le inyectamos el veneno. Vemos cómo el veneno empieza a subir, a aparecer en sangre y después cómo se empieza a fijar en los órganos blancos. A la hora de la aplicación del antiveneno cae, pero vuelve a levantarse. Entonces quiere decir que el veneno vuelve a tomar incremento. El antídoto no funciona realmente. No, totalmente. Aquí hay un grave error. Y nos lo hacía ver hace muchos años el maestro Casey Boom y nos decía lo siguiente. Casey Boom era el
el decano del Instituto Pasteur de Francia. Él nos decía, médicos, lo que pasa es que ustedes no están poniendo la cantidad de antídoto suficiente para bloquear el veneno del alacrán o de la serpiente o de la araña que le picó a su paciente. Entonces, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es la siguiente: ¿qué cantidad de veneno le inyecta a mi paciente un alacrán, una araña o una serpiente? No lo sabemos. No sabemos si la serpiente soltó todo el veneno que tenía, porque tienen esa opción ellos. El veneno es algo útil para ellos, ellos lo utilizan para poderse llegar a alimento. Lo mismo el alacrán, también se sabe que el alacrán puede manejar el veneno, no siempre va a inyectarlo, solamente cuando se encuentra en situaciones de alerta y se siente muy amenazado, suelta todo el veneno, pero sí puede también inocular menos cantidad de veneno. Por eso a veces los envenenamientos que tenemos a veces son tan diferentes. A veces el envenenamiento es más leve y allí empezamos con problemas que ahorita platicaremos de ellos al respecto. Entonces, esta situación no es envenenamiento, es falta de antídoto suficiente. Entonces, esta gente hizo lo siguiente: tomó un borrego como un animal muestra, tomó una cantidad de veneno conocida del Micrurus fulvius, una de las coralillos más peligrosas de la República Mexicana, le inyecta 5 miligramos de veneno en un lugar determinado por ellos, y entonces miden el veneno y le aplican una cantidad. En este caso, como ustedes pueden ver en este recuadro de color rojo, ven que le inyecta 3 frascos, 3 viales. Entonces ven que le inyectan los 3 viales y el veneno se vuelve a levantar. Entonces, ¿qué sucede? En otro grupo de pacientes, en otro grupo de borregos, que se hace lo siguiente: se le ponen 10 frascos, la diferencia es esta: en uno ponen 3 y en otro 10. Cuando le ponemos los 10 frascos, vemos que el veneno jamás se vuelve a levantar. ¿Qué quiere decir? Que con 10 frascos eliminamos totalmente el veneno, lo eliminamos, lo neutralizamos, y este paciente, este animal de experimentación, en este caso, no va a tener ningún dato de envenenamiento. En cambio, el que se encuentra en la parte superior, pues sí, ese paciente volvió a tener un envenenamiento, porque el veneno vuelve a aparecer, se fijan los órganos blancos, empieza a liberar las citoquinas proinflamatorias, que son las que nos generan las complicaciones que nos van a llevar a la muerte de nuestro paciente. Los autores hicieron esta frase: los venenos son tiempo dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Entre más tiempo un veneno pase en un organismo, más daño va a generar. Y creo que esto es claro, muy, muy claro. Yo les pongo siempre un ejemplo muy sencillo. Si a nosotros nos cae agua caliente en una mano y el agua está muy, muy caliente y no hacemos nada por removernos esa agua caliente, pues la quemadura se nos va a hacer grande. Trictena nos va a incluso destruir la piel, etcétera, etcétera. O si nos cae un ácido, el ácido nos va a perforar incluso la piel. En cambio, si nosotros hacemos algo para poder remover esa sustancia que nos cayó en piel, agua, ácido o lo que sea, plaguicida, por ejemplo, lo removemos rápidamente, pues entonces el daño que va a quedar va a ser mucho menos. Por eso es importantísimo esta frase: los venenos son tiempo dependientes. Entre más tiempo pasen dentro de un organismo humano, va a generar mucho más tiempo, más daño, más problemas, más posibilidades de daño y más posibilidades de muerte, obviamente. Hablábamos desde hace rato de cuáles son las circunstancias que se generan desde el punto de vista del emisor del veneno y del punto de vista del receptor veneno. Actualmente sabemos que los alacranes, por varios estudios, que no me voy a meter en más tiempo para evitar alargar el tiempo, pero ustedes se pueden documentar fácilmente leyendo este libro que les vuelvo a recomendar: Emergencias de los animales ponzoñosos en las Américas, donde se hicieron ordeñas seriadas de alacranes, el mismo alacrán ordeñado con las mismas características de laboratorio, agua, luz, alimento, todo idéntico. Lo ordeñan en 3 o 4 veces las mismas en el tiempo, y se dan cuenta que el veneno es totalmente diferente. O sea, el daño que está generando ese veneno al receptor del veneno es totalmente diferente
Por ejemplo, aquí tenemos al alacrán 4, el denominado 4C. Este alacrán está generando un daño terrible a un paciente, que puede ser este o puede ser este otro. Este otro veneno ordeñado unos meses después, el daño ya no es tan severo en el paciente, y el denominado nuevamente ordeñado en el mes de noviembre, el daño es mínimo. Y lo mismo sucede con todos estos. Aquí diríamos nosotros, bueno, la primera ordeña siempre va a ser mucho más fuerte, el daño va a ser más grave, va a ser más terrible, porque definitivamente el alacrán va a soltar todo su veneno, pero no siempre así. Los investigadores también se quedaron sorprendidos cuando al estar ordeñando los alacranes, se dieron cuenta que algunos alacranes en la primera ordeña, el veneno era terrible, mataba a todas las ratas, ¿sí? En cambio, otros alacranes en la primera ordeña no generaba esa misma mortalidad en las ratas, sino hasta la segunda o la tercera ordeña. Y entonces esto nos deja una incógnita: ¿por qué el alacrán a veces, o la araña o la serpiente, a veces genera un veneno diferente en cada determinada época de su vida? Bien. En cambio, el receptor del veneno va a recibir como promedio, actualmente se sabe, alrededor, en el caso del alacrán, 200 nanogramos de veneno. 200 nanogramos de veneno, bueno, pues es una cantidad mínima, pero esos 200 nanogramos de veneno van a entrar en organismos diferentes, que pueden ser más pequeños, y entre más pequeños sean 200 nanogramos de veneno en una superficie corporal pequeña, el daño que van a generar va a ser terrible, va a ser fuertísimo, va a ser mucho más grande. En cambio, no así en un organismo fuerte, en un organismo grande, en un organismo sano. Luego tenemos, por eso es que la norma oficial mexicana y la guía de práctica clínica son muy claros. Entre más pequeño y el paciente esté enfermo, el daño que se le va a generar es mayor. Esto se sabe desde 1800 y fracción, en los primeros estudios que se hicieron en Durango, en donde Durango se decía que todos los menores de 6 años y mayores de 60 años eran los factores de riesgo más importantes, sin saber ellos que los alacranes inyectaban 200 nanogramos de veneno como promedio. Inyectan entre 150 y 400 nanogramos de veneno. Actualmente también se sabe eso. Entonces sabemos que si en un pequeño, que es cualquiera de estos dos que están aquí, 5 años, vamos a poner el promedio, 5 años, es un paciente que está sano, que no está parasitado, que no está enfermo, que no tiene ningún problema, ahí le va a generar un daño determinado. En cambio, si ese mismo paciente otro paciente, de 5 años de edad, que está enfermo, está parasitado, está desnutrido, está deshidratado, pues el daño obviamente se va a volver mucho más serio y le va a generar un daño mayor. Y por eso es que los pacientes que nosotros, sector salud, Secretaría de Salud, Seguro Social, ISSSTE, etcétera, recibe pacientes que son generalmente pacientes de alto riesgo, puesto que son los que tienen una mayor probabilidad de tener un envenenamiento más severo y quizá la muerte. Es un aporte del grupo mexicano al mundo, donde dividimos a los pacientes en grupos de alto riesgo y de bajo riesgo. Alto riesgo, todo aquel paciente menor de 5 años, mayor de 60, con un estado de salud alterado, que puede ser desde parasitosis, desnutrición, deshidratación, diabetes, problemas respiratorios, problemas renales, problemas cardíacos, diabetes, etcétera, en los mayores de edad. Y otra cosa muy importante que ahora se debe de tomar en cuenta, y que cada día se le está dando mayor hincapié, y no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional también, la toxigenómica, cómo respondemos cada persona a un veneno o a una sustancia determinada. Entonces, tenemos que ser muy cautos en esto y tomar siempre, individualizar a cada paciente. No es el paciente de la cama 5, picadito de alacrán. Es el paciente, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Alfredo. Ese paciente Alfredo no va a responder igual que un paciente que se llame Ricardo, o que un paciente que se llame Sergio, que se llame Fernando X.
Cada paciente va a responder diferente porque tiene una genómica diferente, tiene una edad diferente, tiene un estado de salud diferente, tiene un estado de hidratación diferente. Entonces, cada paciente debemos de individualizarlo y manejarlo con la guía de práctica clínica y la norma oficial mexicana. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿para qué seguimos las normas si nosotros vemos a los pacientes? Las normas están hechas precisamente para que podamos seguir un camino, un parámetro, una norma, una guía. Por ejemplo, no es lo mismo una persona como su servidor que tiene 50 años tratando pacientes picados por alacrán, cuando un chavo que va saliendo de la escuela, que es su primer paciente picado por alacrán y que es el primero que ve, pues tiene que seguir una norma que nunca le han enseñado en la escuela. Tiene que seguir, caray, pues este es el parámetro, esta es la norma, esta es la guía, esta es la Biblia, digámoslo como se diría comúnmente. Esto es lo que tengo que hacer. Ya posteriormente, conforme va pasando el tiempo, pues el mismo médico va generando su propia experiencia y va a decir, no, yo creo que este paciente requiere 3 frascos, requiere 2, a lo mejor requiere 10, a lo mejor requiere 3. Por eso es importante que las normas se hagan para que sean la guía inicial y posteriormente cada uno de nosotros vayamos generando nuestra propia experiencia. El veneno del alacrán contiene sustancias importantes, de las cuales me voy a referir específicamente a la que nos genera más daño, que es específicamente la escorpamina. Todas las demás sustancias nos generan daño, nos producen dolor, nos producen edema, otras nos facilitan la penetración del veneno, otras facilitan aparte de que facilita la penetración, también ya se sabe que la hialuronidasa produce un daño específicamente capilar, facilita que los capilares se edematicen, que se absorba más rápidamente el veneno y pueda pasar más rápidamente la circulación. Todo esto viene siendo cada vez más importante, cada vez se estudia más y entre más estudiamos los venenos, sea el de alacrán, el de araña, el de serpiente, el que sea, definitivamente cada vez vamos aprendiendo más y nos vamos dando cuenta que nos estamos quedando a veces cortos en el conocimiento médico. Entonces, definitivamente voy a hacer más hincapié en la escorpamina, que es la que causa el efecto deleterio a nivel del sistema nervioso central y periférico, incrementando la liberación de los neurotransmisores que van a ser los precursores que van a generar posteriormente, cuando se fijen en las células, los que van a liberar las citoquinas proinflamatorias que van a matar a nuestro paciente. Yo les pongo como ejemplo el COVID. El COVID, al entrar en contacto con el organismo humano, entra en contacto con el aparato vascular, básicamente, a nivel de pulmón, de páncreas, corazón, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que genera el primer punto de partida. Esas citoquinas proinflamatorias que se liberan por el daño que está produciendo COVID, lo mismo sucede con la escorpamina, va a producir una serie de sustancias que son las que van a generar el daño específico, lo que va a llevar al paciente a la muerte, como lo vemos aquí en esta diapositiva, que fue retomada en el 2018 por el New England Journal, en donde, de trauma, cuando nosotros lo habíamos escrito desde allá, desde los años 80, 90, pero como estaba escrito en español, pues no había tanta credibilidad. Cuando Estados Unidos retoma este dato y describe que la escorpamina, a la carmina, nosotros le llamábamos en aquel entonces, la escorpamina genera estos daños, donde genera el primer daño que libera, genera la liberación de los neurotransmisores, que pueden ser a nivel de simpático, a nivel de parasimpático. Cuando el sistema parasimpático, que es el primero que se genera, es la liberación de citoquinas, la acetilcolina, que va a generar la neurotoxicidad. Importantísimo. La vida media del veneno de alacrán se sabe actualmente son 36 a más horas, no solo 36.
Actualmente se dice que son 36 a más, y conforme el paciente se vaya complicando, esas horas se van alargando y va generando la vida media, va generando obviamente más contacto, más tiempo, más daño. Lo mismo sucede exactamente con cualquier veneno. El veneno se sabe que dura 120, aproximadamente 120 minutos en el plasma. Posteriormente pasa y se fija a las células, a las células específicas como son los órganos blancos. ¿Cuáles son? Corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñones, en donde se van a liberar estas sustancias, citoquinas proinflamatorias. ¿Cuáles son esas citoquinas proinflamatorias que nos generan el problema? Específicamente son la IL-1 y la IL-6, junto con TNA-alfa. Perdón, IL-1 es la que va a generar el problema a nivel de bronquios pequeños, de pequeños bronquios, por eso es que se genera el problema pulmonar importante. El IL-6 también genera problemas a nivel bronquial, a nivel de bronquios grandes, y TNA-alfa genera lesiones, genera la liberación de sustancias que van a producir la miocarditis, una miocarditis que tiene un nombre muy específico, que es la miocarditis de Takotsubo, que genera una miocarditis que genera un daño muy severo que va a producir la muerte o la complicación del paciente. Entonces, escolpamina lo primero que hace es lo siguiente: cierra los canales de sodio y deja abierto el canal de sodio. El sodio sigue entrando de una forma masiva a la célula, cierra el canal de potasio, entonces se rompe la polaridad de la célula que estaba tranquila, no estaba liberando ninguna sustancia, estaba tranquila, estaba en reposo, y como consecuencia de este cambio brutal que se hace a la entrada masiva de ese sodio y la retención del potasio dentro de la célula, va a generar el daño en donde se va a generar la liberación de, por un lado, la adrenalina, angiotensina y dopamina. Desde aquí nos damos cuenta de algo muy importante. Al liberarse estas sustancias, pues ¿qué es lo que vamos a generar? ¿Qué vamos a tener como consecuencia? Bueno, pues vamos a tener consecuencias importantes como cuáles, como la liberación de adrenalina. Al liberarse esa adrenalina, ¿qué es lo que nos va a generar? Pues como consecuencia, al liberarnos esa adrenalina, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Pues vamos a tener un daño muy importante a nivel hipertensión arterial. Vamos a tener posibilidades de hemorragias, tanto locales como sistémicas, y la más peligrosa, obviamente, pues será la hemorragia cerebral. Por otro lado, se generan vasoespasmos, va a generarse vasoconstricción, va a generarse vasculitis, va a generarse disfunción endotelial. Todo esto debido a estas citoquinas proinflamatorias que se están liberando a nivel de cada uno de los órganos blancos que les acabo de comentar. La escolpamina actuando a nivel de hialuronidasa, liberando también fosfatasas para generar daño vascular directo, independientes de facilitar la penetración del veneno, más hemorragias, más posibilidades de muerte. Vamos a ver algunas diapositivas donde veremos que hay un daño donde las hemorragias se presentan. En nuestro país no es tan común que veamos estos casos, pero ya tenemos casos documentados donde las hemorragias se presentan sobre todo en el aparato digestivo, en niños y en ancianos. Y eso se ve en muchos otros países del mundo y llegan a tener problemas, y platicaremos en su momento al respecto. Por otro lado, el daño cardíaco va a generarnos problemas de esa miocarditis de Takotsubo, que puede generarnos infartos, puede generarnos un daño permanente incluso cardíaco. Generalmente es reversible, pero si no se atiende adecuadamente puede dejar un daño establecido. Pueden generarse embolias, obviamente, y perfusión. Por otro lado, las coagulopatías que se presentan generalmente en algunos otros países, en México no están documentadas todavía,
necesitamos más estudios para poder documentar esto, y tenemos que trabajar mucho para poder documentar qué cardiopatías pueden generarse esto. Creo yo que podríamos hacer lo que hacen actualmente los que tratan mordidos por serpiente, tomarle sangre a un paciente y hacer la famosa prueba del todo o nada. No necesitamos a lo mejor laboratorios muy especializados. ¿Qué es esa prueba del todo o nada? Ponemos un poco de sangre en un tubo de ensayo y vemos si coagula o no, si hay alguna coagulopatía o no la hay. Si no la hay, pues qué bueno. Y si la hay y la empezamos a documentar, pues definitivamente estaremos dando otro paso más adelante y conoceremos mejor la intoxicación por picadura por alacrán. ¿Qué sucede con esto? Hablábamos ya lo siguiente. Aquí está un alacrán picando a una persona y aquí no le está clavando el aguijón completo. Tenemos nosotros aquí donde está marcada esta flecha blanca, donde queda el sitio por donde drena el veneno que está aquí marcado nuevamente. No está entrando el veneno, ¿sí? Sino que está quedando fuera del tejido. No está siendo inoculado, no está generando daño interior, queda en piel, y el veneno sobre piel o sobre alguna sustancia de alguna parte indemne. Es más, si nosotros nos pusiéramos veneno en la lengua, en la boca, y no tenemos ninguna lesión en la misma, no nos va a generar más que cierta molestia, como sería el que se nos durmiera la lengua, el que tuviéramos parestesias locales, nada más. En cambio, si tuviéramos una lesión en lengua, podría penetrar el veneno por ahí y ahí tener una vía de acceso que sería la diseminación del veneno. Aquí sería exactamente lo mismo. El veneno no se ha diseminado porque no ha entrado. En cambio, cuando penetra, sí se disemina, se absorbe a través de linfáticos, por lo que ya decíamos, a través de la hialuronidasa, que tiene varias acciones. Una de ellas va a ser la penetración de este veneno al espacio vascular, ya sea venoso, ya sea arterial, y va a generar ese envenenamiento que empieza siendo en sangre, donde empieza a haber liberación de sustancias como son acetilcolina inicialmente, y después todas las sustancias que se generarán al hablar un poco sobre la liberación de los órganos en los cuales se están afectando. Por eso es que esta diapositiva intenta decir, aquí se encuentra el veneno en el plasma. Pasan esos 120 minutos, en la parte de abajo ya no tenemos veneno. El veneno es esto que está marcado en azul, sino que ya se fijó en los órganos blancos, en el aparato renal, en los pulmones, en corazón, en hígado y definitivamente el sistema nervioso central, y vuelve a hacerse mayor hincapié definitivamente en los pulmones, que son los órganos que más sufren. Por eso es que si ustedes escuchan a sus pequeños pacientes, sobre todo, van a encontrar con que hay espasmo bronquial. Y es muy común que digan, ay, este paciente se está poniendo mal porque, aparte de todo, era asmático. No, no era asmático. Si era asmático y aparte se genera esta complicación, pues desde luego que ese paciente le va a ir más mal, sino que la liberación pura de las citoquinas proinflamatorias producen ese espasmo bronquial, entonces va a generar daño. Y si ese daño bronquial ya existía, pues a ese paciente le va a ir más mal. Por eso tenemos que individualizar a los pacientes y poder tomar en cuenta esta situación. Bien, ¿cuáles son los datos clínicos? Bueno, aquí no tengo mucho que enseñar. Ustedes en Jalisco los conocen perfectamente. Solamente haré hincapié en 2, 3 detalles que afortunadamente en muchos lugares de la República ya se manejan, como son esa disminución de la temperatura a nivel del sitio donde picó el alacrán. Ya está demostrado también que en algunos tipos de serpiente producen disminución de la temperatura a nivel local. ¿Por qué? Por esa liberación de adrenalina, esos niveles, por esa liberación de algunas otras catecolaminas,
esa liberación de la misma hialuronidasa produce un poco de disminución de temperatura, pero en el alacrán es muy marcada. Ustedes si tocan el sitio donde le picó el alacrán, van a encontrar que hay una disminución de temperatura de 1 a 3 grados, la cual está demostrada desde hace ya muchos años, 1836 aproximadamente, que se hicieron los primeros estudios. Nosotros la pudimos documentar hasta hace apenas unos cuantos años, puesto que antes no existían termómetros digitales y no la podíamos evidenciar, sino que solamente era un dato muy subjetivo. Y ustedes saben que cuando esto se platica, se comenta, se dice, y no se tiene una documentación específica en donde se diga, aquí está el dato específico, donde ya se escribió un artículo, donde se documenta que la aplicación de una sustancia, la aplicación de un sistema para poder documentar estos datos va a darnos un dato muy claro que no puede ser ya de duda, sino que ya queda perfectamente evidenciado. Y quedó evidenciado en este artículo que se escribió en el 2019. En la Cruz Roja se hizo un gran trabajo junto con el enfermero, Saúl Almaraz, y que me gustaría que este estudio se hiciera en otras partes de la República, porque no estamos peleados en de que solamente se haga en León, Guanajuato y se haga un estudio. No, hay que hacer estudios multicéntricos, hay que aventarnos, hay que hacerlos. ¿Por qué? Porque México tiene esa gran ventaja de ser punta de lanza y líderes en esto. Entonces se hace un estudio en Jalisco, se hace un estudio en Colima, se hace un estudio en Michoacán, en cualquier otra parte del mundo. Ya, por ejemplo, en Michoacán ya se han hecho estudios donde también el doctor López, Gustavo López, ha podido demostrar esta disminución de la temperatura. ¿Por qué no la podemos hacer en otras partes de la República? Entonces, pueden ser tesis de licenciaturas, pueden ser tesis para poderla documentar en una revista. Y entre más documentación exista, pues obviamente tenemos más datos y podemos tomarlo más en serio y decir, la disminución de temperatura es un dato específico de esto. Después todo lo que ya existe aquí, el dolor que se irradia siguiendo el trayecto del nervio afectado, la presencia de prurito naríngeo y nasal, la resequedad nasal, la presencia de los denominados 5 síntomas de alerta o de alarma que existen desde hace muchos años, 1992 aproximadamente, que se hizo la norma oficial mexicana, que se hizo factible y se publicó hasta el 2002 aproximadamente. Desgraciadamente, ustedes saben que nuestras cámaras de diputados y senadores trabajan con una rapidez pasmosa, siempre y cuando no sea para aumentarse el sueldo. Entonces, si esos señores trabajaran con esa rapidez, esta norma debía estar hecha desde 1996, que fue la primera vez que se hizo y quedó como proyecto de norma durante varios años, y aún así salvó muchas vidas y hubo la posibilidad de que mucha gente fuera ayudada, a que no fuera demandada porque no se documentaba adecuadamente este tipo de intoxicación. Entonces, la presencia de acialorrea, que no es exclusivamente del alacrán, sino se puede presentar en muchos otros, por eso hay que tomar el cuadro clínico en forma integral. Tenemos que la cialorrea se presenta en intoxicación por otros animales de tipo neurotóxico, como son las Rhodectus mactans, como son la presencia de una intoxicación por coralillo, por la ingesta de toloache, por el contacto con plaguicidas, etcétera. Es una diversidad de sustancias que nos pueden generar cialorrea, no es exclusiva del alacrán. La presencia de nistagmus, que se debe a las alteraciones del tercero y sexto pares, todo esto lo pueden documentar y lo pueden leer, si leen con calma la norma oficial mexicana, la guía de práctica clínica, ese libro que les recomiendo que lo lean y se vuelva un manual de cabecera,
para las intoxicaciones para animales ponzoñosos en las Américas, como son de este libro de Envenenamientos en las Américas, y algún otro libro que por ahí les mostraré enseguida, que se llama Toxinology, donde se demuestran todos estos datos. Es un libro escrito en inglés para universidades de Europa, donde tuvimos la oportunidad de documentar estos datos junto con el maestro Posani y su servidor. La presencia de fasciculaciones linguales, la presencia de sensación de cuerpo extraño en faringe. Estos 3 datos se deben a la presencia, a la acción del veneno sobre el noveno par, o sea, glosofaringio. Cialorrea, fasciculaciones linguales y sensación de cuerpo extraño en faringe, es por la acción directa del veneno sobre ese noveno par denominado glosofaringio. Después aparecen el nistagmus, que es sobreacción sobre el tercero y sexto pares, definitivamente. Estamos hablando solamente del sistema parasimpático, exclusivamente. Fíjense cómo estamos hablando de un inicio, sistema parasimpático, en donde se liberan estas sustancias que nos están actuando sobre órganos de parasimpático y ya están generando una intoxicación muy importante. Posteriormente viene ya el involucramiento de el décimo par, o el décimo par craneal, que es el vago, donde ya entra en acción sobre todos los órganos que actúa con el vago, donde ya actúa sobre órganos de esplácnicos, sobre algunos órganos como el hígado, el páncreas, etcétera, y empieza la liberación de esas citoquinas proinflamatorias y como consecuencia también la liberación un poquitito más tardía de todas esas sustancias como son las catecolaminas que se van liberando y van complicando la intoxicación o el envenenamiento por picadura por alacrán. Hay hipertensión arterial como consecuencia de lo que ya les acabo de mencionar, la elevación de la glicemia, la presencia de priapismo, que si bien se decía durante mucho tiempo, pues sería algo positivo que nos podía dejar un envenenamiento de picadura por alacrán. Actualmente se sabe también que es algo que está en estudio para buscar cuál es la razón por qué se presenta el priapismo. Ya se tienen separados por ahí algunas de las sustancias que generan ese priapismo y que serán documentadas un poco más adelante. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes el tener un Viagra sin los efectos secundarios del mismo, en donde la presencia de estas sustancias que generan ese priapismo sean capaces de producir y resolver esa disfunción eréctil por la acción sobre cuerpos cavernosos sin el efecto secundario a nivel de órganos como son corazón o algunos órganos vasculares. Sería una cosa extraordinaria que posteriormente pues ya los laboratorios se encargarán de dar difusión sobre esta acción de las sustancias que generan este priapismo. Puede haber ceguera transitoria, dolor torácico que es de muy poca intensidad, se presenta generalmente en algunas personas que ya tienen alguna afectación cardíaca, la diaforesis que también se presenta, pero es de poca intensidad y generalmente solamente a nivel local, no como en el caso de viuda negra, que es a nivel sistémico, dolor en el abdomen, que también es de muy poca intensidad, molestia vaginal en correspondencia al priapismo, cefalea, que también es de poca intensidad, y depende mucho y hay que tomarla muy en cuenta. Cuando un paciente se nos queje de cefalea, de inmediato hay que tomar en cuenta que ese paciente hay que revisar cómo anda su presión arterial, porque aun cuando se supone que en el momento en que un paciente picado por un animal ponzoñoso, en este caso alacrán, llega a un servicio de urgencias, se le tienen que tomar los datos de presión arterial, temperatura, etcétera, etcétera, de esos 4 datos de
síntomas ¿cómo se llama?, de alerta, de documentar a un paciente, y no se hace, sino hasta que se queja demasiado de cefalea, dicen, ah, caray, este paciente tiene cefalea, es que tiene la presión un poco alta, quiere decir que se asustó. No, independientemente del susto que tiene una liberación de sustancias como son la adrenalina, la angiotensina y la dopamina, que están elevando esa presión arterial que puede llevarlo a una hemorragia cerebral. La presencia de contracturas musculares, que las veremos, la presencia de taquicardia, que se debe también a la liberación por doble circunstancia. Una de ellas es por el susto del piquete más la liberación de esas sustancias que se liberan de catecolaminas, la presencia de trismos, que ya la veremos también enseguida. Aquí tenemos a la documentación de que les hablaba ya, de la presencia de un estudio elaborado, hecho con la liberación el piquete de alacrán. Bien, ven ustedes cómo en el momento en que se toma la temperatura, en el sitio donde no estaba picado el alacrán, no había picadura por alacrán, marcaba 35 grados. En cambio, en el sitio donde se documenta la picadura por alacrán, que es en este sitio, en donde se está tomando la temperatura, marca 34.2 de temperatura, ¿sí? Entonces ustedes dirán, solamente son 0.8 grados de temperatura, quiere decir que definitivamente es poco, pero ustedes lo tocan, definitivamente lo van a sentir. Por otro lado, tenemos a esta niña, que aunque es un video de muy mala calidad y muy antiguo, ahí me gusta dejarlo porque sigue demostrándonos la inquietud, esa irritabilidad tan grande que presentan estos pacientes picados por alacrán. Es una posición incluso en que los pacientes se colocan en opistótonos, donde llegan a estar como si estuvieran bajo el efecto de tétanos. Se debe a esa inquietud terrible. Aquí no se documenta muy claramente la presencia de celorrea, de nistagmus, ni de ninguna otra cosa, pero sí esa inquietud que ustedes manifiestan y ven muy claramente en sus pacientes picados por alacrán. Por eso es que dejo este video tan antiguo, y ven ustedes cómo la madre incluso no puede controlarlo. Por eso es que tiene que manejarse entre más de una persona a un paciente picado por alacrán. Bien. Vamos aquí con fotografías de color, fijas, lo cual me da pauta para lo siguiente. Hablamos nosotros de que en el mordido o picado por araña, por viuda negra, se presenta una denominada fase hilatrodectísmica, donde hay diaforesis, donde hay una hiperemia de algunas partes de la cara del paciente, hay edema de párpados, y en cambio si nosotros observamos con un poco de mucha reserva y con mucho cuidado a este paciente, vemos hiperemia de las orejas de los pacientes, vemos hiperemia de su cara, discreta diaforesis, edema de los párpados del paciente, ¿sí? Tiene cialorrea, como ustedes la pueden apreciar aquí. Vean ustedes este paciente con hiperemia de sus mejillas, hiperemia de sus orejas, ¿sí? Este paciente está envuelto, listo para ser canalizado. Así es como nuestras enfermeras en la Cruz Roja de León los envuelven de una manera realmente admirable para dejar libre el brazo y que no estén con ese movimiento constante que impida la canalización de ellas. Pero también me da pauta a que vean ustedes esto, la mirada perdida y extraviada de los pacientes con una mirada hacia la parte frontal, hacia la parte de arriba, está viendo hacia la parte que puede intentar mirar hacia su cerebro. ¿Y por qué hago hincapié en esta parte? Porque ahorita vamos a ver cómo hay edema cerebral, ya demostrado en muchos estudios. Tenemos aquí a un paciente adulto, donde también vemos un poco de hiperemia a nivel de su labio, una gran cantidad de celorrea. El piquete del alacrán fue en el dedo índice de esta mano de este paciente. Vean la fase de dolor de un paciente de la obra. Vean la hiperemia de las orejas del paciente.
y veamos a este paciente y observémoslo de entrada. Ven la hiperemia de la cara de este paciente, que llegó en parada, llegó en paro cardiorrespiratorio. Y por eso es que ustedes ven que este paciente tiene una sonda nasogástrica, porque llegó con una distensión abdominal enorme. Y mientras le colocaban los estudios, perdón, le colocaban los, se me va el nombre de estos, para poder monitorizarlo. Lo ven ustedes cómo le ponen los monitores y en ese momento le ponen la sonda y si ustedes observan esta parte de aquí, hay sangrado. Ustedes dirán, bueno, es el paso traumático de la sonda. Definitivamente no es así, porque esa sonda ya se encuentra en el estómago, ya disminuyó la distensión abdominal de este paciente y hay sangre aquí. Vean la mirada extraviada del paciente y también con una mirada tendiendo hacia la parte superior de su cerebro, ¿sí? Hacia la parte frontal. Y veamos los movimientos asterísicos de estos pacientes. Y quiero que hablemos un poco y que veamos un poco los movimientos asterísticos de estos pacientes que se llegan a confundir con mucha frecuencia con que son pacientes que llegan en estado convulsivo. Y esto se los quiero hacer hincapié porque veremos el caso de un paciente que fue catalogado con crisis convulsivas cuando estaba intoxicado por una picadura por alacrán, ¿sí? Este paciente no está realmente con un movimiento de tipo convulsivo, puesto que solamente está moviendo sus manos y un poco sus piernas, no tiene movimientos de ese tipo. Y en el momento en que se retire esa mano enguantada, vamos a ver con mayor claridad la presencia de sangre a través de la sonda de ese paciente. Ven la hiperemia ocular de este paciente y estamos hablando de una intoxicación muy severa. Aquí vemos movimientos de tipo neuromuscular. Esa dato de acetilcolina, donde hay movimientos de tipo espástico, de tipo neuromuscular. Aquí ven cómo se mueven los movimientos de esos músculos. El paciente refería, solamente siento sensación de molestia en la garganta, un poquitito, pero lo que se me hace es que no puedo controlar el movimiento de mi mano, se mueve de una forma incontrolada. Y si ustedes observan con detenimiento, ven que aquí hay diaforesis a nivel local. Nos decía la doctora Guevara, que es de Guadalajara, Jalisco, que nos documente este caso para que veamos cómo es importante documentar casos. Nos decía, en este sitio donde le picó el alacrán había disminución de la temperatura y tenía estos movimientos que me sacaban, ahora sí que como dicen comúnmente, de onda, y por eso me hace favor de decirme, oiga doctor, ¿cómo ve? Este paciente será picado por alacrán, tiene disminución de temperatura, tiene una sensación de que el aire le entra muy frío en la nariz, pero lo que nunca yo he visto estos movimientos a nivel local. Sí, es frecuente que se presenten estos movimientos a nivel local, a veces nos pasan desapercibidos por la gravedad de nuestro paciente. Y aquí tenemos a un lado, tenemos aquí a un lado a una paciente con una intoxicación, con además un envenenamiento. ¿A qué me refiero? Que estamos hablando de una cosa doble. Esta paciente fue picada por alacrán. Ven ustedes cómo esta paciente presenta una mirada extraviada, una mirada perdida, pero con una gran cantidad de saliva. Esta paciente está bajo el efecto de cristal, está bajo el efecto de una sustancia, ahí sí está intoxicada con una sustancia de tipo cristal, de tipo metanfetamina, pero aparte está intoxicada con veneno de alacrán. Si ustedes observan en esta parte donde se encuentra muy cerca la mano de su médico, ven ustedes como aquí hay edema a nivel del labio. Esa paciente fue picada por un alacrán porque cuando consumía cristal le daba por comer alacranes y en el momento de querérselo llevar a la boca le pica el alacrán ahí y entonces la amiga, queriendo ayudarla, empieza a exprimirle, a intentar sacar el veneno de alacrán
para no llevarla al servicio médico, para que no supieran que iba bajo el efecto de cristal. La paciente se traga al alacrán, le vuelve a picar en la cara interna del carrillo, en la cara interna de la boca, y entonces recibe una picadura doble. ¿En cuál de las dos le inoculó veneno? ¿Quién sabe? En una de ellas se inoculó. Pero lo que es de llamar la atención es como ustedes ven a una paciente que está muy flácida, que no está bajo una condición de un envenenamiento del alacranismo donde hay irritabilidad e inquietud, sino al contrario, está con una combinación de intoxicación. Ya hemos visto intoxicaciones de picados de alacrán junto con cannabis, junto con alcohol, que es muy común, muy común. Pacientes alcoholizados que llegan entre que fue por remedio, que se lo tomaron por remedio, que porque con eso se disminuyó el envenenamiento de alacrán, lo cual es totalmente falso, o a lo mejor andaban alcoholizados de por sí. Tenemos algún paciente ya bajo el efecto también sabido de solventes, de cannabis, de una vez de hongos alucinógenos. Este paciente empezó a ver alacranes y en uno de esos alacranes que vio, si era de verdad, si era cierto, era serio, lo agarró, le picó y entonces llegó bajo el efecto de una picadura de alacrán independiente de su intoxicación por hongos. Entonces, tengamos en mente que cada vez, y como dice la maestra Escalante, cada vez tenemos pacientes con cuadros mixtos, no solo con un cuadro de intoxicación, sino con un envenenamiento de forma importante. Deben de ser tratados exactamente, primero, con el tratamiento que pone más en peligro la vida. ¿Cuál es el que pone más en peligro la vida? Primero, alacrán, y enseguida traten la intoxicación que tenga. Un paciente picado por alacrán, véanlo desde el punto de vista ya con un poco más de observación clínica. Hiperemia facial, ¿sí? Un paciente con una hiperemia facial importante, unas orejas sumamente rojas. Aquí tenemos a 3 gentes que están intentando detener al paciente. Médico, el doctor Alexander, la enfermera que está intentando enredar la venda para poderlo fijar, y la mamá del paciente. Y vean cómo así, entre 3 gentes, no pueden con el paciente, ¿sí? Está nuestra compañera enfermera intentando poner la venda, la mamá no puede dejar de hacer que se mueva en los miembros del paciente, el médico pues difícilmente puede mantener la mano del paciente del otro lado. Observen los ojos del paciente, hacia acá arriba, vuelvo a insistir. Hiperemia de las orejas, visión hacia la parte frontal y su mirada extraviada. Enseguida, aquí ese paciente de inmediato, en ese momento en que lo acabaron de canalizar, le ponen lo que ustedes ven aquí, 6 frascos de este antídoto, de esta empresa. Segundo lugar, acaba de salir ya un artículo, ya publicado hace una semana aproximadamente, donde se habla de cuál es el ahorro que se lleva entre la aplicación de un antídoto contra la aplicación de otro. La diferencia del consumo económico de los antídotos de Birmex realmente sale más caro que la aplicación de antídotos de la empresa Silanes. Eso ya está demostrado, ustedes lo pueden encontrar ya fácilmente. Ahorita no tengo en mente el nombre del artículo. Si quieren enseguida que lo vea yo en mi teléfono, se los puedo dar a conocer. Bueno, le aplican estos 6 frascos de antídoto, el paciente se les descanaliza y véanlo a ustedes todavía aquí. ¿Ustedes creen que este paciente está en condiciones de ser dado de alta? Pues ven ustedes cómo todavía tienen nistagmus. No se aprecia ya la cialorrea realmente, pero sí se ven fasciculaciones linguales de manera importante. La mirada extraviada del paciente, a pesar de que el paciente pues intenta sonreírnos, pues tiene una mirada extraviada, no está en buenas condiciones. Se le aplican 3 frascos más de antídoto y aquí lo tenemos enseguida. Entre el primer video y el segundo hay 35 minutos de diferencia.
se les descanalizó. Dijeron, bueno, con 35 minutos, con 6 frascos de antídoto, ya tuvo suficiente, pero vean cómo todavía no está en condiciones de estar dado de alta. Le completan el tratamiento, pasan 25 minutos más, y entonces el paciente lo pueden ustedes ver, y en condiciones en donde ya no hay fasciculaciones linguales, su mirada ya es fija, ya no tiene esa mirada extraviada, ya nos está mirando adecuadamente, ya coopera con nosotros, nos está haciendo algunas señales de que está siguiendo indicaciones de que el médico lo está ayudando. Veamos nuevamente la cara de este paciente. Hiperemia nasal, discreta hiperemia de las orejas, hiperemia de su nariz, cialorrea, vean, la cialorrea se aprecia aquí muy fácilmente, la van a ver aquí con mucha mayor abundancia. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es lo siguiente: este paciente es de Morelia, Michoacán, el anterior también es de Michoacán, pero ven ustedes los ojos de este paciente, no tiene nistagmus, no tiene mirada desviada hacia arriba, la intoxicación es menos severa, la gravedad del veneno del alacrán fue menor, la edad del paciente nos está ayudando, que el paciente esté más sano, está en mejores condiciones, eso nos ayuda también, pero sí quiero que aprecien un poquitito una discreta cianosis palpebral. El paciente solamente lo que quiere es que lo inyecten, que le quiten el dolor, y el médico, por más que trata de calmarlo, de platicarle un poquito, pues le dice, no, mira, a mí ponme el antídoto, a mí no me platiques, a mí háblame claro, ponme algo que me quite esta intoxicación, esta sensación tan fea que hay de la sensación de la picadura de alacrán. Es bien curioso, ¿eh? Les comento lo siguiente. Allá por los años 80, yo tuve una plática con un hombre de 26 años de edad. Vean los movimientos de los pies del paciente, movimientos de pies inquietos. Platicaba yo con un hombre de 26 años de edad, que había sido picado por alacrán cuando tenía 6 años de edad, y me decía él, en aquel entonces, me decía, doctor, fíjese que yo tengo muy claro algo en mi mente. El día que yo me esté muriendo, voy a sentir lo mismo que sentí cuando me picó un alacrán. Fue aquí en León, Guanajuato, hijo de un médico que no le quería poner el antídoto porque consideraba que era más peligroso el antídoto que el veneno. Y el paciente me decía, yo sentía que me estaba muriendo, no sabía qué era lo que tenía, no tenía idea de qué, sentí un piquete, no supe qué fue, me dijeron posteriormente que era un alacrán, pero yo oigo hablar de muerte y de en primera intención tengo esa sensación de muerte inminente, esa sensación que yo viví, que yo tuve cuando tuve esa edad, la relaciono con la muerte. Aquí tenemos a este paciente, como lo vimos aquí tenemos a este mismo pacientito, 25 minutos después, es un paciente documentado por el doctor López Orozco, donde lo vemos ya tranquilo, no hay cialorrea, no hay movimientos de la lengua, sus ojos sin grandes cambios, pero veamos lo siguiente, no hay hiperemia ocular de las orejas, no se ve tanta hiperemia aquí nos está platicando cómo sentía su boca inflamada, y ven los pies totalmente sin problema, ¿ven? Entonces, vemos a este paciente que nos ayuda mucho. Observen este paciente con mucho cuidado. Es un paciente que nos mandaron, un masculino de 1 año 6 meses de edad, noviembre del 21. Llega al hospital 2 horas después de que algo le picó. Los familiares no sabían qué le picó. Llegó con llanto intenso y constante y con crisis convulsivas reportadas por un médico de urgencias y una terapista de urgencias. Dijeron, este paciente viene convulsionando. Ustedes tomen su mejor decisión y vean si este paciente, como lo están viendo ustedes, lo están reportando, ven ustedes este color cianótico debajo del ojo, y ustedes van a ver ahorita en este momento, van a ver los movimientos que presentan las manos de este paciente, son crisis convulsivas. Van los movimientos del
¿cómo se llama? Del pie, son crisis convulsivas, definitivamente no. No alcanzamos a apreciar muy claramente los ojos del paciente. Cuando a mí me presentaron este paciente, quiero decirles de que de momento me imaginé en algo, aquí voy a parar esto. El paciente, yo alcancé a ver en este paciente que había una midriasis. Este paciente, en cuanto llegó, yo les dije, le comenté al doctor López Orozco, definitivamente a este paciente le pusieron algo de entrada. ¿Qué fue lo que le pusieron de entrada a este paciente? Porque le picó algo, no saben qué fue. Lo primerito que se nos ocurre aplicarle a todos los pacientes picados por algo, y sobre todo si suponemos que es alacrán, ¿qué es lo que le ponemos? Pues un antihistamínico. Entonces, ¿qué se produce con un antihistamínico? Pues la pupila se dilata, ¿sí? Entonces, este paciente tenía pupilas dilatadas, movimientos incoordinados de miembros inferiores, definitivamente lo catalogaron como crisis convulsiva. Hasta que la familiar les dijo, no, lo picó un alacrán, entonces le ponen el antídoto y el paciente se encuentra aquí ya en condiciones. Aquí no alcanzan ustedes a escuchar lo que las enfermeras dicen, pero las enfermeras están diciendo, ya sus pupilas están totalmente de tamaño normal, ya no vemos movimientos de los miembros inferiores, pueden ustedes ver que no hay movimientos de sus miembros inferiores. El paciente se le trató solamente con, le habían puesto el antihistamínico y le pusieron el antídoto antialacrán y el paciente fue dado de alta en muy buenas condiciones, como ustedes podrán ver en esta diapositiva que tienen aquí. Aquí lo tenemos al paciente, pues ahí con hambre, con ganas de comer, y pues así por eso está con esa cara de angustia, con ganas de decir, y bueno, pues aquí lo vemos tranquilo, dormidito, enseguida en que la mamá le da su alimento completo, entonces el paciente se encuentra perfectamente en buenas condiciones, 45 minutos después de haber sido atendido de la picadura por alacrán. Ven ustedes totalmente en buenas condiciones. Por eso tengamos en mente muy claro. Radiografías fijas de un paciente picado por alacrán, distensión de la cámara gástrica. Ven ustedes aquí el intestino. Es un paciente brasileño que me obsequió esta fotografía, el doctor Adolfo de Rod. Ven la cámara gástrica enorme, ¿sí? Ven ustedes cómo llega hasta acá. Ven ustedes el color tenía 4 horas posteriores a la picadura por alacrán, porque fue en la ciudad de Mendoza, en Argentina. No lo trataron rápidamente con un antídoto antialacrán, estaban esperando a que el paciente pues evolucionara y a veces mejoraba, porque tienen su antídoto no es de muy buena calidad, y pues tuvieron que ponerle el antídoto, pero ven ustedes el color del tórax, ¿sí? Ven ustedes esta neumonitis que tienen aquí, compárenla con esta de acá, un paciente adulto de Durango, en el momento en que llegó con la intoxicación grave por picadura de alacrán, mientras estaban preparando el antídoto, tuvieron la oportunidad de tomar esta radiografía de tórax, ven esta neumonitis que se encuentra aquí, y ven la cámara gástrica. A la cámara gástrica. Paciente 4 horas después, en el momento en que se da de alta, claridad del tórax, y ven ustedes la cámara gástrica. El mismito paciente, no estamos trucando ni estamos inventando un paciente con otro. Simple y sencillamente, bueno, la radiografía no puede salir exactamente igual, porque una radiografía fue tomada más cerca de la otra. Pero es el mismo paciente y esto nos lo puede certificar el maestro Sergio Martínez. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Muchísimas, no me meto a gran cosa. Veamos el corazón pulmón de una rata control sin envenenamiento de alacrán. Veamos el veneno de alacrán, lo que hace el veneno de alacrán en un aparato cardiopulmonar, edema de pulmones, disminución total, una contractura de corazón. ¿A qué se debe? Pues al efecto de que
¿Qué se quedó secuestrado dentro de la célula miocárdica? Se quedó secuestrado algo muy sencillo que se llama potasio. El potasio hace que el corazón se vea en, ¿cómo se llama eso? En diástole, ¿sí? Sístole, en sístole, perdón. Está disminuido, por eso se ve apretado. Estos son los daños: síndrome de insuficiencia respiratoria por escorpionismo, los daños que se saben actualmente en estudios hechos, los daños importantes en el riñón, en corazón, empiezan aproximadamente 3 horas después de la picadura por alacrán. Por eso el tratamiento debe ser lo más rápido posible. Hay síndrome nefrótico, donde la aparición de daño a nivel renal, a nivel hepático, en animales de experimentación se puede encontrar entre 30 y 15 minutos después del envenenamiento por el veneno de alacrán. Hay que hacer estudios en animales de experimentación y poderlos llevar a extrapolar al ser humano. El edema cerebral demostrado por la doctora Neidy Osnaye, por el maestro Florival Posani, como ustedes pueden ver en una muestra de tomografías, de las varias tomografías que tomaron en niños, en el estudio, en el Hospital de Niño Morelense, en Cuernavaca, Morelos. Bien. ¿Qué pasa con el veneno? El veneno está circulando, hay que neutralizarlo con un favoterápico. ¿Cómo se neutraliza el favoterápico? Así. El antídoto, que es este que se encuentra aquí en azul, atrapa el veneno circulante. Aquí está el antídoto, aquí está el veneno. Lo atrapa, lo agarra, lo neutraliza y lo elimina a través de retículo endotelio. Y eso genera la posibilidad de eliminar el veneno a la brevedad posible y el envenenamiento se acabó. Cuando nosotros utilizamos otro tratamiento, un antagonista, el antagonista va a actuar a nivel solamente de los receptores. Entonces tenemos en circulación y en órganos veneno junto con antagonista, porque este no antagoniza al veneno, este lo acompaña, este lo neutraliza, este lo acompaña. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de la vida de un antagonista? De 4 a 6 horas. Vida del veneno, 36. Entonces, el veneno ahí se va a quedar, el antagonista se va a empezar a diluir, desaparece, y el veneno sigue ahí dentro y sigue generando problemas, y sobre todo, si se fijó en órganos blancos, va a generar más liberación de citoquinas proinflamatorias. Hay los antídotos en México, ambos son muy buenos. Ambos antídotos deben de utilizarse a la brevedad posible, ¿sí? Ambos son mucho mejor que los antídotos extranjeros. Eso está demostrado fácilmente. Este estudio fue solicitado por la empresa Birmex, en donde dijo, nosotros hacemos un antídoto mejor que el antídoto particular. Aquí están los datos, ustedes los pueden encontrar. No es tomar partido por ninguno de los dos. Aquí tenemos la conclusión. El antídoto hecho por la empresa Birmex, ¿sí? No tiene patente. Tiene un 38.1 grados de producto útil, ¿sí? Un 38.1%. O puede tener un 62%, pues. 2 frascos por 1. Entonces, este antídoto hecho por Birmex tiene menor cantidad de producto útil. Este tiene un 99.94. ¿Cuál hay que utilizar? El que tengamos a la mano. ¿Cómo lo debemos de utilizar? Lo debemos de utilizar a la brevedad posible. ¿Qué debemos de hacer con un paciente intoxicado por picadura de alacrán o envenenamiento por picadura de alacrán? Mantener vía aérea permeable, lo denominado famoso ABC, la maniobra inicial en cualquier paciente. Vigilar respiración, vigilar circulación, hacer un diagnóstico clínico correcto, y la E es aplicación de antidoterapia, el ABCDE. Entonces, ese ABCD lleva como consecuencia o como parte importantísima la aplicación de una antidoterapia. Definitivamente en este caso tenemos
no un antídoto, sino una sustancia que nos va a quitar, que nos va a neutralizar el veneno, y ese es el favoterápico, denominado favoterápico porque la parte FAB, el factor atrapador del veneno, es lo que neutraliza el veneno. ¿Cómo le hacemos? Según la norma oficial mexicana, la guía de práctica clínica, ya tomada como norma en muchas otras partes del mundo, Argentina específicamente, nos dice esto: la intoxicación leve, que yo soy muy en desacuerdo en que se le llame leve, moderada, severa, debe ser intoxicación grado 1, 2 o 3. Dicen, hay poquita celorrea para quien es poquita y para quien es mucha. Entonces hay que tomar en cuenta el dolor irradiado, disminución de la temperatura, fundamental, por eso lo pongo en rojo, y cialorrea. Este paciente debe ser tratado de inmediato con antídoto. 2 frascos de primera intención, como preferentemente endovenoso. Esto cada vez está siendo más puntual. Los expertos, la OMS dice, debe de aplicarse en forma endovenosa. No tengo la vena al acceso, puedo utilizar la vía intramuscular, puedo utilizar vía intraósea. Tienes el recurso, lo sabes usar, estás en un hospital donde hay los recursos, los medios para poderlo usar, sabes la técnica para poder aplicarlo intraóseo, pónselo. La diferencia entre intraóseo e intramuscular son 2 minutos, lo que se encontró de diferencia. ¿Cuál es la ventaja de aplicar una sustancia, de hacer ahora sí que tanta parafernalia para aplicar vía intraósea? Pues simple y sencillamente, un músculo lo tienes al acceso. Tienes músculos a nivel de brazos, a nivel de piernas, a nivel de glúteos. O sea, bueno, no dejemos los 600 y cacho de músculos que tenemos. Vamos a dejarlo en 50 músculos. Tenemos 50 músculos para aplicar un antídoto si no tenemos una vena, mientras podemos hacer una venodisección y aplicar el antídoto en forma adecuada. En el grado moderado o grado 2 se dobla la dosis, 4 frascos o 2. ¿Por qué 4 frascos? Porque el antídoto, si la farmacopea mexicana permitiera que se hicieran los cambios suficientes para poder poner la cantidad de antídotos que ahora 2021 se sabe que requiere tener cada frasco de antídoto, y no 1926 que se hizo el primer antídoto y que se le pusieron 125 unidades centruroides. Ahora sabemos que tiene que tener alrededor de 600 unidades para bloquear el veneno. Entonces, si se permitiera hacer el cambio, ya no tendríamos que utilizar, como nos acusan los extranjeros, que los mexicanos utilizamos frascoterapia. En México utilizan frascoterapia, claro, en Costa Rica, en Brasil, en Argentina y en algunos otros lugares del mundo donde hacen sus antídotos, le pusieron 4 veces el nuestro. ¿En base a qué? Pues en base en que los mexicanos la regamos, le pusimos 125, y no se ha permitido el cambio. Entonces, si nos permitieran hacer el cambio, a la empresa le permitieran hacer el cambio, o Vilmex hiciera el cambio, y decir, vamos a utilizar tal cantidad de antídoto, pues entonces tendríamos que poner un solo frasco. Por eso tenemos que poner 4, y en el de alto riesgo, el paciente grave, tendremos que poner 6 frascos. ¿Qué va a pasar si nosotros nos confundimos y le pusimos a un paciente que tenía una intoxicación moderada 6 frascos? Van a ser 2 frascos que van a circular, no van a localizar veneno que neutralizar, y van a salir tal como entraron 124 horas después. 124 horas es la vida del antídoto. Estudios hechos por biotecnología de la UNAM han encontrado con que no hay raginas, con que no hay ninguna sustancia que nos esté indicando que hay una respuesta alérgica al antídoto. Que un producto biológico, cualquier medicamento, una aspirina, cualquier sustancia que se tomen, les puede dar un efecto secundario, cualquiera nos puede dar un buen susto. Yo trabajé más de 30 años en un servicio de urgencias y vi reacciones anafilácticas a todo.
ranitidina, antibióticos, analgésicos, a todo. Y vi dos enfermedades del suelo, perdón, en 2 ancianos que tenían alrededor de 72 años. Ahora, somos médicos, tenemos la oportunidad de poder resolver el cuadro. Actualmente, dice la OMS, si tú tienes un paciente al que se le aplicó un antídoto contra serpiente que estamos utilizando de 10 frascos para arriba y te da una reacción alérgica, tienes que disminuir el goteo, tratar la anafilaxia o la alergia con esteroides o con la sustancia que tengas y volver a continuar el goteo. Nomás lo vas a disminuir y vas a tratar el envenenamiento, porque el envenenamiento te puede matar al paciente y en cambio tienes el recurso para intubar a tu paciente, tienes el recurso médico para poder resolver la reacción supuesta alérgica. ¿Por qué digo supuesta? Porque el antídoto puede darnos algunas reacciones si lo aplicamos frío. Si en tu institución te dicen tiene que estar el medicamento en refrigeración, cuidado en dónde lo tienes que ponerlo y ahorita vamos a ver dónde. ¿Cuáles son las propuestas que le hago? Hielo y anestesia local. El dato del experto dice no sirve para nada. Analgésico opioide, el efecto deseado no es no quitar el dolor. El esteroide y antihistamínico, en ningún estudio con estos que están aquí, ni en la norma ni en la guía, han demostrado nada. El único tratamiento útil se llama fagoterapia, intoxicación por picadura de alacrán. Pongo intoxicación porque así se llama la norma, IPPA, así se llama. Retardar el uso del fagoterápico definitivamente. Es lo primero que tienes que utilizar y después, si quieres utilizar antihistamínico, si quieres utilizar esteroide, si quieres utilizar cualquier otra cosa. Algunos dicen, es que hay que utilizar prazosin. ¿Quieres utilizar prazosin porque tu paciente puede presentar daño cardíaco? Pues hazlo con cuidado. Nada más ten cuidado en las dosis que vas a utilizar, pero primero controla el envenenamiento y vas a ver que no es necesario para nada utilizar ninguna otra sustancia que no sea el antídoto. Debo de aplicar el fagoterápico en una mujer gestante, no debo. Hay un algoritmo, hay una frase que dice, lo que es bueno para la madre es bueno para el producto. Si yo tengo un útero ocupado y esa mujer fue picada por un alacrán, ¿qué puede pasar? Hay liberación de oxitocina, se va a empezar a contraer el útero, lo va a expulsar, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues que el producto va a morir y la madre se puede también desangrarse si está en un lugar no muy adecuado. Entonces, por eso es muy importante que apliquemos el antídoto a la brevedad posible. Ni el antídoto ni el veneno pasan la barrera placentaria. También está demostrado en este estudio que está aquí, por eso les pongo los datos para que puedan tomar como referencias y leer los artículos y buscar lo que ahí se dice, y de ahí salió este término. Claro que está escrito en inglés, yo solamente lo hice traducirlo al español. El producto se puede aplicar caducado. Este artículo lo dice. 2019, la doctora Elda Sánchez con su grupo hicieron un estudio de que ellos tenían antídoto caducado por montones, porque como están en un instituto de investigación, les llega antídoto de todo el mundo. Tienen antídoto contra naja, contra alacrán, contra viuda negra, contra las víboras del mundo, contra los alacranes del mundo. Y entonces, como están en un estudio, en un instituto de investigación, pueden sufrir un accidente. Entonces dijeron, ¿qué pasa con los antídotos? ¿Los tenemos que eliminar? ¿O vamos a ver qué pasa con los antídotos que están ya caducados? 10 años de caducados. Y la doctora Elda Sánchez y su grupo dijeron, los mejores antídotos que utilizamos dentro del grupo que revisamos son los antídotos mexicanos y vimos que tienen una utilidad de 10 años posteriores a su fecha de caducidad. ¿Cuáles las condiciones que tiene que tener el antídoto para poder ser utilizado? Estas, que tenga el color, el mismo color que tenía cuando fue originalmente llevado al centro donde se está manteniendo el antídoto, que lo tienes que tener en refrigeración porque tu institución te dice tienes que tenerlo en refrigeración
llévese Seguro Social, ISSSTE, Salubridad, quien sea. Primer lugar, nunca lo pongas aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Ponlo aquí abajo. Y como ustedes pueden ver aquí abajo, está el antídoto antialacrán, pero no está el diluente. El diluente debe estar fuera del refrigerador, porque si tú tienes el diluente frío y vas a aplicar esto, vas a poner un medicamento muy frío que te puede dar una reacción vagotónica, que el paciente te puede dar esa molestia que puedes confundir con un choque anafiláctico. ¿Cómo lo debo de aplicar? A la brevedad posible, preferentemente en bolo, como ustedes pueden ver, como lo hacemos en Cruz Roja. En Cruz Roja diluimos en una sola jeringa el antídoto que vamos a aplicar. En este frasco que tiene la compañera que está tomando ahorita la jeringa, que la va a tomar enseguida, tenemos 4 frascos diluidos de antídoto. Una mujer embarazada, considerada de grado moderado. Aquí hay 4 frascos de antídoto antialacrán. Ven ustedes el tiempo que va a pasar la enfermera el antídoto. Va a durar 53 segundos para que veamos que no debe de pasarse tampoco como si fuera Flash Gordon, rapidísimo, sino que debe de aplicarse con calma, lento. Si quieren aplicarlo en 1 minuto, 2, 3, ahora se sabe perfectamente claro por algo que les voy a mencionar enseguida, por un estudio que hizo el doctor Adolfo de Roth en animales de experimentación y en seres humanos, es el siguiente. El veneno de alacrán es el que se absorbe y actúa mucho más rápido que cualquier otro veneno de cualquier otro animal del mundo, ¿sí? El flavoterápico se debe de aplicar en bolo a la brevedad posible, preferentemente en 3 minutos. Si tú lo vas a aplicar en 10 minutos y tienes un aparatito como este que está aquí, en donde puedes calcular el goteo perfecto en 2 minutos, en 3, en 5, en 1 minuto, y le puedes dar el goteo preciso para que pase la cantidad de antídoto suficiente, y no lo vas a hacer a mano, no lo vas a hacer manualmente, como lo hizo mi compañera médica, hazlo. Si tienes el recurso, úsalo. Si no tienes el recurso, usa el recurso que tienes. ¿Cuál es el mejor recurso que tienes en un hospital? Se llama recurso humano. El recurso humano es el mejor recurso que existe dentro de un hospital, sobre todo la capacitación. Por eso, Jalisco, para Jalisco, mi reconocimiento, que se encarga de estar frecuentemente capacitando a su gente, a sus médicos, a sus enfermeras, a sus paramédicos, a la gente que se encuentra en las casas de salud. ¿Por qué es frecuente y por qué es necesario estar capacitando tan frecuentemente? Porque la rotación de personal es muy grande. Puede ser que se vayan del lugar donde estaban. Los servicios de urgencia son los lugares donde frecuentemente es el ingreso obligado del paciente, del médico, perdón. Se va del servicio a medicina familiar, a otros lugares, a otras especialidades, y deja de ver picados de alacrán. Entonces, por eso es que están capacitando frecuentemente. Quiero decirles que hace poco, ahora cosa de unos 6 meses, 8 meses, platicamos con un médico que vive en Tailandia. Este hombre estuvo en México muchos años, es el doctor Jorge Paniagua, y nos dice, el único país del mundo que se preocupa por la capacitación del personal médico para el tratamiento de picadura de animales ponzoñosos se llama México. Es el único lugar donde capacitan al médico de una forma adecuada, y por eso somos un país que está siendo tomado y está volteado a ver por la OMS, y por eso la OMS ya vino ¿cómo se dice? A documentar que el laboratorio fabrique y tenga normas adecuadas de la fabricación del producto. Ya lo tiene catalogado como el mejor laboratorio para producción de antídoto, y será el laboratorio número 1 para producir antídoto contra el alacrán africano, contra serpientes africanas y contra las serpientes de todo el mundo donde hay accidentes de este tipo. OMS dice que tenemos que tener la neutralización del veneno a la brevedad posible.
Aplicando cómo, el primer punto importante es eliminar el veneno a la brevedad posible. Con esto evitamos que entre en contacto con la liberación de sustancias del sistema simpático parasimpático. Posteriormente, la liberación autonómica, segundo punto de la Organización Mundial de la Salud, segundo nivel de prevención. Y el tercer nivel de prevención de la Organización Mundial de la Salud es evitar complicaciones, que es la liberación de citoquinas proinflamatorias. Cuarto nivel de prevención de la Organización Mundial de la Salud, el platicar con los pacientes, el decirle a los pacientes que deben de tener cuidado con los accidentes, que no deben de exponerse a riesgos. Es el último punto que la Organización Mundial de la Salud actualmente utiliza para la atención del paciente picado por alacrán. Primero, bloquea el veneno. Segundo, evita la liberación de neurotransmisores. Tercer lugar, la liberación de citoquinas proinflamatorias. Y cuarto lugar, utiliza la plática con el paciente, la prevención para que el paciente sea adecuadamente tratado y no volver a tener ningún accidente. Muchísimas gracias por la invitación. Me retiro con ustedes diciéndoles que les aconsejo entrar a la página Red Talks, la cual es definitivamente el lugar donde se encuentra todo lo que pueden encontrar, la información, todo lo que pueden ustedes buscar, y tenemos también médicos, biólogos, gente que pueda ayudarnos mucho a poder dar un diagnóstico, un tratamiento adecuado para poder platicar y poder dar una documentación adecuada para el tratamiento. Dice el doctor García Willis, por medio de esta frase, que tenemos la oportunidad de tratar con gigantes. México es un lugar donde tenemos muchos gigantes, mucha gente en la cual podemos ver lejos, hacia adelante y hacia atrás. Los que hemos visto desde atrás, 50 años de atender picados de alacrán. El doctor García Willis tiene 25, 26 años tratando a mordidos por serpiente. Pues definitivamente eso nos ha dado una experiencia. Pero los que nos han dado la experiencia mayor se llaman pacientes. Ellos son los que nos han indicado con su cuadro clínico, su mejoría, sus comentarios, con todo, nos han llevado a aprender de tratar picados por alacrán. Estudien, busquen normas, platiquen con sus pacientes y ellos les van a enseñar esto. Les quiero decir lo que yo escuché en la zona Huichola. La gente me dijo, platicábamos con la gente y nos decía, doctor, ¿de qué nos sirve a nosotros llevar al paciente a la casa de salud si el médico que lo estábamos enseñando, palabras casi textuales, que nosotros le estábamos enseñando cómo tratar a los alacranados, al año siguiente se lo llevaban y teníamos que volver a empezar con el nuevo médico? Por eso es que mejor nos pasamos en nuestra casa. Por eso es que preferimos tener una casa de salud, que nos lleven el antídoto a la casa de salud y en esa casa atendemos a los pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Les muestro a todas las gentes que tienen la posibilidad de atender pacientes. La unión ideal, industria, ciencia, biotecnología, universidad. A pesar de todo lo que se diga, todo lo que se ha dicho, que los médicos, de que la universidad se volvió derechista, que se volvió fifí, que se volvió de todo lo peor del mundo, la casa que sigue teniendo el punto importante de la ciencia investigadora es la UNAM, que junto con la industria farmacéutica son los productores de los antídotos que existen a nivel nacional y a nivel mundial. Toda esta gente tiene mucho que ver. No voy a meterme en más para no alargar más esto, pero toda esta gente tiene que ver mucho. Hago un honor a quien honor merece. Mi maestra, que me enseñó a mí tratar picados de alacrán. Hace 50 años, ella me enseñó a tratar picados de alacrán. Y todos los demás que estén aquí son expertos en su área. Definitivamente, con esto agradezco su atención. Licenciada Alejandra, muchísimas gracias por la oportunidad que se me da de poder platicar con ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Chávez Aro. Excelente ponencia como siempre. Doctor, solamente para cerrar obviamente la ponencia como tal y pedirle su apoyo obviamente para reiterar la necesidad como tal de volver a repetir eh, la especificidad del antídoto como tal. Sabemos que si tenemos un paciente agredido por araña Latrodectus, únicamente el antídoto ideal para atender a esa Perfecto. paciente va a ser Aracmid. Y si tenemos un paciente agredido por picadura de alacrán, el antídoto ideal va a ser alacramina en este caso. Evitar, obviamente, que nos apoye a comentar a nuestro público que el hecho de que estar combinando los antídotos para ver como cuál pega, pues no nos favorece para que el cuadro del paciente intoxicado se remita de manera adecuada y tratarlo al paciente de manera oportuna, por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Una observación extraordinaria. Los antídotos están elaborados, por ejemplo, el antídoto contra alacrán está hecho con veneno de alacrán. Se le inyectan 15,000, el equivalente a 15,000 glándulas venenosas de alacrán. Se ordeñan a los alacranes, se junta la cantidad de veneno, se le inyecta al caballo, se esperan 3 meses, se le hace una sangría para ver si es un buen productor de antídoto. Se encuentra con que es antídoto antialacrán. Si es antídoto contra viuda negra, se utilizan viudas negras. Si es serpiente de coral, serpientes coralillos. Si es nauyaca, si es cascabel, es el único antídoto que tiene la mezcla de dos venenos es el antivibmin. El antivibmin es el único antídoto porque los venenos tienen similitudes bastante parecidas. El antídoto contra víboras, contra serpientes, contra nauyacas, contra cascabeles, tiene algunas similitudes que no se contraponen. El utilizar antídoto contra alacrán en un paciente mordido por Latrodectus mactas es totalmente ocioso, no sirve para nada, son venenos diferentes. Uno tiene un peso de 7 kilodaltons, 8 kilodaltons, que es el de alacrán. El veneno de la latrotoxina tiene 240 kilodaltons y es un veneno diferente. Entonces, ante venenos diferentes, es antídotos diferentes. Es como si yo soy plomero, no voy a ponerle tuercas, las mismas tuercas a todos los tornillos. Cada tornillo tiene su tuerca. ¿Por qué? Porque es de rosca izquierda, es de rosca derecha, de rosca ancha, de rosca XXX. Cada cosa tiene su par. Y en los antídotos es muy específico. Cada antídoto tiene su uso. El utilizar antídoto contra alacrán, porque en muchas partes de la República Mexicana, a mí me lo han dicho, oiga doctor, es que yo le puse a un paciente picado por viuda negra, le puse 10 frascos de alacramín y le fue muy bien. Definitivamente es falso totalmente. Se confundió el caso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si ustedes observan, cuando les platiquen sobre el envenenamiento de viuda negra, hay mucha similitud porque son venenos neurotóxicos que se pueden confundir. Por eso la revisión del paciente debe de ser integral. El triage de cada paciente debe ser integral, debe ser completo. Algo le picó. Caray, vive en Tecomán. Pues si vive en Tecomán, pues seguramente fue alacrán. Si vive en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, lo más probable que en Guadalajara, Jalisco, hay dos, viuda negra y alacrán, ¿sí? Entonces, ¿cuál le van a poner? ¿Los dos? A ver cuál pega. No, uno. Hay que utilizar el antídoto específico. Para eso existe la clínica. No se hagan a la idea
de que por lo menos en los próximos 50 años, más que en laboratorio, va a existir una cinta reactiva para buscar cuál es el veneno que está en el organismo de tu paciente. ¿Sí? Entonces, no nos metamos a querer hacer medicina del siglo 3000. Hagamos medicina del siglo XXI. La medicina del siglo XXI sigue siendo la palabra clínica. La clínica es elemental para el tratamiento y el tratamiento es específico. Alacramín, araña, aracmín, coral, coralmín, veneno de loxoceles, reclusmin, ¿sí? Y veneno de serpientes se llama antivitmin. Quiero hacer una aclaración importante. ¿Por qué se llama reclusmin? No porque en México exista la reclusa, sino que fue una cosa de tipo de la Secretaría de Salud. Se le iba a poner el nombre original de reclusmin, iba a ser Loxomin, de loxoceles, pero la Secretaría de Salud dijo no, Loxomin no, porque se parece a un antimicótico y entonces para evitar complicaciones le vamos a poner reclusmin, pero en México, en toda la República Mexicana no existe reclusa, existen cientos de Latrodectus, no reclusa. Pero bueno, el nombre comercial es lo de menos. El chiste es que utilicemos el antídoto específico para cada uno de ellos. Y no lo digo yo, lo dicen todas estas gentes aquí, expertos en serpientes, expertos en alacranes, en serpientes, en arañas, el experto mundial en venenos, y todos los que están aquí son expertos en cada área. Entonces, definitivamente, cada antídoto tiene su, cada veneno tiene su antídoto específico. Muchas gracias porque fue una pregunta muy, muy, muy puntual. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias, doctor Chávez-Aro. Doctor Barreto, si me lo permite, cerramos Sí. la sesión, por favor. ¿Algún comentario que desee agregar? No. Pues, agradecidos y creo que, como le digo al doctor, al maestro Alfredo Luis Chávez Aro, amigo, antes que todo, pero siempre se aprende algo y siempre hay algo que se aporta nuevo. Gracias. Adelante, licenciada. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestro querido invitado, al doctor Oscar Barreto también que nos acompañó en esta sesión. Y para cerrar, deseo mencionar que a nombre de Laboratorio Silanes, de RETOTS, Secretaría de Salud y obviamente OPD Servicios de Salud Jalisco, agradecemos al doctor Alfredo Luis Chávez Aro por aceptar nuestra invitación y por compartir su amplio conocimiento y experiencias en este importante tema con nosotros. Asimismo, hacemos extensivo este agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión y los invitamos a seguir participando en la siguiente sesión que se llevará a cabo, también para el tratamiento y el manejo del paciente intoxicado por animales de ponzoña, por favor. Y por último, pero no menos importante, reconocemos y agradecemos a todos los profesionales de la salud que se están dedicando día con día para combatir esta terrible pandemia como tal y que pese al esfuerzo mencionado también tienen todavía pues el tiempo para dedicarle al tratamiento de todas estas patologías que pese a que haya pandemia pues siguen teniendo una presencia importante en nuestra población como tal. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Buenas noches y muchas gracias. Siempre a la orden. Muchas gracias, doctor.